¿Estoy en vivo? A ver. Chécale, Javito. Hola, hola, estamos haciendo las últimas pruebas para ver si estoy en vivo ya. Aquí estoy. Sales en la tele, baby. ¿Ya estás en vivo? Sí. Ahora voy a compartir en mi página. Denme un segundito, por favor. Necesito saber si me oigo, baby. Un segundo, por favor. Ok. A ver, un segundo. ¿Estoy en vivo? ¿Se oye bien? Ok, entonces ya nada más voy a compartir aquí mi página y comenzamos. Ok, listo. Bueno, muy buenas tardes, buenos días para todos los que estén en horarios distintos. Aquí son las 12 del día, estamos en Miami. Con este tema del coronavirus, a partir de hoy ya pusieron la ciudad en lockdown, estamos ya oficialmente guardados, menos para actividades esenciales. Entonces, bueno, pues obviamente por toda esta circunstancia nos toca hacer el programa distinto. Espero que nos acompañen y nos cuenten un poquito cómo están, ojalá todos bien. Yo sé que esta situación está haciendo, nos está causando mucha ansiedad, mucha incertidumbre, pero pues hagamos lo que nos toca, vamos a salir pronto, esperemos, lo más pronto posible. Y bueno, aquí hablamos de moda sostenible y hoy nos toca, vamos a hablar del coronavirus, pero antes de empezar con el tema vamos a dar un poquito de referencia. Entonces, me encontré una parte de la historia que está bastante interesante, que habla de la época victoriana. Esto es alrededor de los 1860, me parece, por ahí, que se combina con la revolución industrial en Europa. Entonces, una de las características que fueron especiales en esa época es que la tuberculosis que surgió y bueno, causó un gran revuelo porque la gente moría muy joven, la gente, obviamente no había antibióticos, no había curas, no había nada. ¿Por qué lo menciono? Porque marcó una etapa en la historia de la moda súper importante. Fíjense cómo está este detalle. Resulta que las mujeres, cuando se enfermaban de tuberculosis, empezaban a bajar de peso, se empezaba su piel a poner muy como pálida, transparentosa, sus labios se ponían muy colorados, ¿cómo se llama? Pues así, flaquitas, delgaditas. Y entonces esto se empezó el tema de la tuberculosis se empezó a romantizar, se empezó a ver como un estilo de cómo las mujeres se veían y mucha gente pensó que se veían hermosas, ¿no? Entonces se empezó a hacer una moda del look, de cómo se veían cuando les daba esta enfermedad. Desafortunadamente, pues como no había curas y no había la ciencia que tenemos ahorita, las mujeres fallecían muy rápido, entonces se perpetuó por un tiempo este tema de la tuberculosis en el tema de la moda. Pasaron un poquito más de años y los hombres, por ejemplo, usaban muchas barbas que eran muy elegantes y todo.
y todo el look iba muy bien, pero a la hora que empiezan a descubrir científicos todo este tema de los gérmenes, que los gérmenes contagiaban y pues que había que tener más sanidad, entonces los hombres empezaron a rasurar también, entonces también el look de los hombres cambió de acuerdo a este tema, ¿no? Y por otro lado, ¿se acuerdan que hace 2 programas hablamos del tema de, lo menciono por esto, hablamos del todo el movimiento de las mujeres, ¿no? Del Día Internacional de las Mujeres, que en varios lugares del mundo se originó por cuestiones laborales. Resulta que aparte de ese movimiento, una de las cuestiones que también se empezaron a tomar en cuenta, que no la mencionamos muy explícitamente en aquel programa, fue que había mucha tuberculosis también. Y entonces una sección de todos estos movimientos se empezó a dedicar específicamente a la parte de salud de los derechos, o sea, ellas peleaban por derechos laborales como menos horas de trabajo, más condiciones de, por ejemplo, no había salidas de emergencia, no había baños, las encerraban, acoso sexual, había muchos aspectos, pero uno de los aspectos era que había mucha tuberculosis porque era muy sucio donde trabajaban. Entonces, a la hora que empiezan todos estos movimientos, hay una parte que es específicamente dedicada a la parte de la salud y específicamente habla de la tuberculosis, que en ese entonces le llamaron la enfermedad de los trabajadores de la industria. Entonces imagínense cómo fue este tema, ¿no? Interesantemente le empiezan a poner más atención porque se dan cuenta que a la hora que se empiezan a hacer estudios de cómo se transmite la enfermedad, pues se dan cuenta que si no hay sanidad y si están enfermos los trabajadores y las trabajadoras, pues también van a contagiar a la gente que compra, ¿no? A todos estos artículos de moda. Entonces también por ese aspecto se le empieza a dar muchísimo más importancia. Menciono todo esto porque la moda siempre influencia o es influenciada por todos los aspectos que están pasando en el mundo. Ahorita con todo este tema del coronavirus, la industria de la moda ha pasado a un segundo plano por razones obvias, porque se ha convertido en no una necesidad primaria, pero recordemos que en esta industria, como en todas las demás, pero nosotros nos enfocamos en esta industria, también hay una cadena de suministro, y esa cadena de suministro pues va desde lo que nosotros vemos como consumidores hasta los más débiles, que también son los trabajadores que están, o los granjeros que están cultivando algodón, las mujeres, todo esto que platicábamos de los temas de garment workers, de las trabajadoras de los 1900 y todo esto. Aquí en Estados Unidos ha avanzado mucho y ha mejorado las condiciones, pero sigue todavía presentándose esta gran tragedia o manera muy precaria en condiciones laborales en otras partes del mundo, específicamente en Asia, porque la labor es mucho más barata, solamente se ha trasladado, ya lo habíamos comentado antes. Entonces, ahorita por ejemplo hay empresas que con este tema de que ha pasado a un segundo término la industria de la moda, pues han tenido que cambiar sus estrategias, por ejemplo a hacer máscaras, a hacer una empresa de perfumes ahora se está poniendo a hacer hand sanitizer para limpiarnos
lavarnos las manos. Entonces, el tema es que obviamente todo esto nos ha tomado por sorpresa, nos ha cambiado todo tan radicalmente que pues hay que transformar sí o sí, porque como estamos o como veníamos haciendo el negocio o el consumo, de un día a otro se transformó, se cambió inevitablemente. Entonces, por un lado, yo quiero platicar de esa cadena de suministro, porque si bien es cierto que no es una necesidad ahorita de primera importancia, pues hay muchos aspectos que tal vez no tomamos en cuenta porque pues estamos más enfocados en el tema de la salud, y obviamente es lo que todos debemos estar enfocados, pero también en todo el mundo, pero en ciertas partes muy específicas, el tema de la salud y el tema laboral pues están también de la mano, ¿no? Hay lugares en donde nos podemos resguardar, donde podemos dejar de trabajar en una empresa, en un lugar físico, pero hay gente que no puede, y eso hace que se convierta en una cadena que nos afecta a todos, porque pues a nuestros ojos empieza donde nosotros dejamos de comprar, las tiendas se cierran, cuando las tiendas se cierran las rentas no se pueden pagar, cuando las rentas no se pueden pagar, los dueños o pues sí, a quien le vas a pagar la renta ya no tiene ese ingreso. A la hora de que ya no se vende tanto, pues ya no se produce tanto, y entonces a la hora que no se produce tanto, ya no hay tanto trabajo, y a la hora que no hay tanto trabajo, pues ¿saben? Se va recorriendo la cadenita, y yo creo que todos nos hemos podido dar cuenta de cómo esto ha cambiado en nuestro círculo inmediato. Pero pues este tema de la moda es un rollo que también está siendo tremendamente afectado. Y por ejemplo, ¿por qué es importante? ¿Por qué ahorita lo escribí en el título del programa de hoy, que es una página en blanco? Pues porque el idioma en el que nos manejamos, el idioma de negocios, el idioma de cómo vivíamos hasta hace una semana posiblemente, completamente cambió. Está completamente disrupted, transformado, queramos o no, y debemos de hacer una transformación, no hay de otra, ¿no? El tema de la moda sostenible siempre se ha pedido, se ha exigido en ciertos niveles que se transforme a una industria más ética, más de colaboración, de transparencia, tomando en cuenta la salud y el bienestar de los más vulnerables. En fin, son toda una serie de cuestiones que siempre se han venido pidiendo. Pues ahorita, con esta situación, todo esto tiene que suceder sí o sí, porque si no sucede, las empresas grandes o pequeñas no van a subsistir, no van a resistir. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, no todas las empresas, y hablamos de grandes y pequeñas y en todos lados del mundo, quiero pensar, no todas están preparadas para sobrevivir una crisis así. Por ejemplo, se tienen inventarios, se pagaron producciones, se tienen empleados. Hay empresas que tendrán 5, pero hay empresas que tienen cientos, miles de empleados. Entonces, a la hora que tú mandas a todos tus empleados a la casa, y si puedes pagarles, pues qué bueno, pero si no, ¿cómo van a subsistir? Entonces, de acuerdo a las estructuras que tienen diferentes empresas, ahorita la colaboración que se ha pedido antes, ahorita es esencial.
es esencial. Porque, por ejemplo, les voy a contar algo. En Italia hay muchos, ustedes saben que Italia es una de las grandes capitales de la moda y también uno de los países más afectados por el virus. Hay una página que se llama Farfetch, que ellos venden ropa de pequeñitas boutiques. Entonces la manera en que como ellos están ayudando a estas pequeñitas boutiques es que están haciendo online, en línea, dándoles más presencia a esas pequeñitas boutiques para que puedan mover más el inventario que ya tienen, porque las tiendas están cerradas. Entonces la única manera que tendrían de subsistir es con la colaboración de esta empresa que tiene una estructura más fortalecida, y como esta empresa está cooperando es dándoles más presencia en sus páginas online. Otras colaboraciones, por ejemplo, han sido ayudar, hay empresas que tienen por su capacidad almacenes más grandes, entonces por el tema de la distribución de productos están centralizando un poquito los productos para que la distribución sea un poquito más efectiva, ¿no? En fin, yo creo que ahorita es interesante ver cómo todo esto que se ha venido pidiendo ahorita está pasando, pum, 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 la transparencia, que también hemos hablado mucho de la transparencia y lo importante que es. Si a la hora de la colaboración, si una empresa no ayuda y no dice cómo funciona su cadena de suministro y cómo están sobreviviendo y cuáles son los detalles interesantes, y estamos hablando de números gigantescos, no los tengo en la mente, pero imagínense, o sea, si hemos hablado de que Inditex, que es la compañía madre de Zara y Zara Home y todas estas que tienen más de 100,000 empleados en el mundo, ¿no? H&M, que tiene no sé cuántas tiendas, en fin, y todas las de lujo, ¿no? Chanel. Imagínense la magnitud, ¿no? Estamos hablando de que 1 de cada 4 personas en el mundo está empleada en la industria de la moda. Por eso es que este aspecto es tan importante, esta industria que no le estamos dando la importancia por razones obvias. No estoy diciendo que ahorita nos organicemos y compremos, pero imagínense, 1 de cada 4 personas está en la industria de la moda. Entonces el impacto es tremendo. Estamos pensando en turismo, estamos pensando en cruceros, en restaurantes, y por supuesto que está impactando muchísimo, pero la industria de la moda también está impactando. Pero lo interesante para mí es que sí se están realizando ciertas cosas para que esto cambie, ¿no? Para tener un lenguaje distinto. Ahorita la oportunidad enorme que tienen empresas grandes y pequeñas es cambiar su lenguaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Internet. Todo el mundo está en Internet ahorita. Todo el mundo. Entonces, si podemos traducir lo que hacemos, lo que vendemos, nuestros servicios, a un idioma que sea sensible, que sea de acuerdo a la circunstancia que además globalmente estamos viviendo, esa puede ser una gran oportunidad, ¿no? Ser empáticos con la gente. He oído de CEOs, de gente en muy altos niveles en empresas que se han comunicado directamente con sus consumidores, pues poniéndose en una posición también de seres humanos, ¿no? Entendiendo que esto está afectándonos a todos, pero pues ellos también tienen empleados, y esos empleados tienen familias y tienen casas que pagar y tienen también toda una serie de cosas que ahorita no están sabiendo cómo realmente manejar, porque nos ha tomado por sorpresa todo esto. Entonces, uno de los aspectos, por ejemplo, que se ha visto muy afectado también es el tema de la publicidad. Como grandes eventos se han cancelado,
Coachella, por ejemplo, es uno de ellos. No sé si sepan de Coachella, es un evento un festival que se hace en California de música, súper interesante el concepto, y muchos artistas lo utilizan, y muchos influencers. Los influencers son estas personas que no son necesariamente celebridades, pero tienen muchos seguidores, tienen ciertas características físicas, y entonces los utilizan ciertas marcas para que enseñen sus productos. Entonces, por ejemplo, Coachella utiliza muchos influencers para que vayan y con ciertas marcas de ropa o de algunos productos, y durante el festival ellos hacen su trabajo de redes sociales y anuncian estas marcas, ¿no? Estoy usando este traje, lo que sea. Entonces, estas oportunidades para ciertos negocios que se presentan en festivales como Coachella, como todas las semanas de la moda, que supimos que muchas se cancelaron, eventos deportivos, conciertos, todo esto también ha sido una oportunidad de publicidad que se perdió. Y esto quiere decir también medios impresos que les está fallando también esa publicidad. En fin, ¿cómo transformar eso? Pues lo que está haciendo una gran parte de la industria es irse online. Y bueno, ahora no es, o sea, por ejemplo, leí el caso de una influencer en específico, ahorita no fue a Coachella porque no se puede, pero en su misma plataforma, porque todos estos seguidores pues los tienen en alguna red social, traducir el idioma, porque sigue vendiendo. Yo no sabía, pero hay empresas de relaciones públicas que se dedican a darles clientes a todos estos influencers y los mandan por aquí por allá. Ya está un rollo bien organizado, yo no sabía, pero bueno, en mi época eran agencias de modelos, que todavía hay, pero ahora ya hay específicamente de estos influencers. La palabra en español sería pues que influencian, ¿no? Gente que tiene una gran presencia en redes sociales, y pues obviamente la monetizan y la utilizan para hacer publicidad a ciertos productos. Entonces, bueno, esta colaboración es esencial ahorita. Todo lo que queríamos transformar de la industria de la moda hacia una industria de la moda sostenible, ahorita es la oportunidad, porque además ya no es una cuestión de que me animo o no me animo, es una cuestión de se hace, porque si no, no van a sobrevivir muchas empresas. Comentábamos en uno de nuestros programas que en otra época, por ejemplo, cuando la moda fue muy influenciada por sucesos mundiales, fue cuando fue la Segunda Guerra Mundial, porque obviamente el suministro cambió, las actividades cambiaron, también fue un rollo bastante radical y la necesidad imperó arriba del placer, digamos. Entonces la moda dio un vuelco tremendo porque las mujeres se fueron a trabajar, emplearon todo lo que ellas sabían y aprendieron también a transformar su ropa en artículos que pudieran utilizar para trabajar. Utilizaban lo poco que tenían disponible porque no había para comprar las telas que quisieran y lo demás de lujo, ¿no? Sino que lo que había lo transformaban en ropa. Ahorita pues es una situación tan crítica de cambiar el sistema como era en ese entonces. No es la misma situación, pero por el alcance que está teniendo esta pandemia, la situación es imperativa, la situación de cambio, la necesidad de cambio es súper, súper importante y necesaria, básicamente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que también han sucedido es que, y esto obviamente va de la mano
también con el tema ecológico, ¿no? Porque a la hora de pararlo todo tan drásticamente, pues todo el consumismo, y el consumismo hablo de viajar como locos a las semanas de la moda, que también lo comentamos en un programa anterior. Ahora en Italia Giorgio Armani canceló su show, bueno, más bien lo cerró al público y fue online, nada más en línea lo transmitieron. Y esto le trajo una, ¿cómo lo explico? Una ganancia en los medios muchísimo más grande de lo que le trajo en años anteriores, en donde estaba la gente ahí. Entonces, sí ven, la oportunidad que él tuvo fue, o que su industria fue, de darse cuenta que no es necesariamente negativo el haber cerrado el show al público, ¿no? Nos ahorró, digo, no a mí porque a mí no me invitaron, ¿verdad? Pero ahorró muchísimo consumo de energía, de todo, imagínense, aviones, 1000 personas, y además corriendo de un show a otro, y se consume demasiado. Entonces, todo lo que se ahorró, pero además le trajo a esta empresa mucho más de lo que ellos pensaban en términos de exposición hacia los medios, ¿no? A la hora que lo puedes transmitir en línea, muchísimo más gente puede ver lo que estás haciendo en tiempo real. Entonces, yo creo que una de las partes importantes ahorita es transformar eso, transformar la forma en la que venimos haciendo las cosas al idioma que la gente está ahorita con acceso a. O sea, si estamos sentados en internet el día entero oyendo noticias, pues ahí es donde tenemos la atención de la gente, ¿no? Me parece que es una oportunidad interesante. Y bueno, el mensaje que yo quería poner afuera hoy es que me sensibilizo. Yo también estoy pasándola duro, yo y todos mis seres queridos alrededor. Yo sé que esto no está siendo fácil, pero pensemos, regresémonos a lo más básico, transformemos en una oportunidad todo lo que estamos viviendo. El mundo no está parado, estamos nada más guardaditos en casa, haciendo las cosas distintas, pero el mundo no se ha parado. Entonces, busquemos la oportunidad, busquemos la colaboración, tengamos cuidado de dónde nos informamos. Por ejemplo, yo estaba muy feliz leyendo de todos los animales que habían salido, los canales de Venecia y no sé qué. No es cierto, o sea, sí se ha limpiado el agua, se ha limpiado el aire, se ha producido mucho menos dióxido de carbono, o sea, sí ha habido un impacto ambiental muy fuerte porque estamos detenidos en el mundo entero casi, pero no es verdad que hay animalitos en los canales. Entonces, pues ahorita yo creo que nos está llamando la ética, nos está llamando la solidaridad, nos está llamando la colaboración, nos está pidiendo el mismo sistema en el que vivíamos antes, a que haya pues una transformación, porque yo pienso que si no existe esa transformación, vamos a seguir en la misma cadenita y bueno, cada vez se nos pone más complicado. Entonces, que tomemos esto como una oportunidad para hacer las cosas distintas y bueno, se me cortó, ¿seguimos ahí? Javito, ¿seguimos ahí? ¿Se cortó? Alguien te llamó. Ahí estás. ¿Sigo ahí? Sí. Me entró una llamada. Bueno. Se me fue el hilo por completo, pero bueno. Ese es mi llamado, ese es mi pedido, lo que yo misma estoy viviendo, ¿no? Nos toca apoyarnos, nos toca ser más responsables, nos toca ser más éticos,
más sostenibles, a nada nos va a llevar el consumo loco, y bueno, pues si nos sirve este tiempo para poner las cosas realmente en perspectiva, pues ya ganamos, ¿no? Y yo creo que lo más importante es estar con salud, porque cuando hay salud hay todo, y bueno, en realidad eso es todo. Quiero mandarles un abrazo virtual a todos, ojalá esto pase pronto. Ocupémonos, más que preocupémonos, ocupémonos y bueno, los veo pronto, cuídense muchísimo todos, aquí seguimos, ¿ok? Ojalá me puedan comentar qué les parece, si tienen dudas, si quisieran hablar de algún tema ahorita en específico. Tenemos ya unos programas, este va a ser el 7º programa, entonces hemos hablado de cosas bien interesantes y bueno, vamos a seguir con algunos cambios, pero a seguir. Así tenemos que hacerle todos. Esto no se ha parado, solamente se está transformando o nos ponemos del lado de la transformación positiva o nos ponemos del lado de la transformación negativa. Entonces, bueno, vamos a continuar. Voy a tomar una pausa porque quiero hacer el programa en inglés también. Me da un poquito de miedo, pero me voy a aventar. Y bueno, aquí estamos. Acuérdense que yo mando un email todos los martes desde mi página mariaarrieta.net, en donde les pongo un resumen más o menos de lo que hablamos, les pongo fuentes y les mando un enlace también para el programa si es que no lo vieron. Y bueno, eso es todo. Les pido que se cuiden muchísimo, que hagamos lo que nos toca a todos, que cuidemos a nuestras familias, aunque sea de lejitos. Yo tengo a mi mamá y a mi papá lejos y bueno, me preocupo, pero ahí estoy pendiente. Entonces, les deseo lo mismo a todos, que todo esto pase pronto. Voy a empezar en un ratito en inglés, pero en español vuelvo la semana que viene. Les mando un abrazo y un beso.